¿Cuántos afiliados a las cajas de compensación hay y a cuántos esperan llegar al finalizar el año? Bueno, nosotros tenemos 9 millones de beneficiarios directos, esto es afiliados. En esos 9 millones de personas tenemos algunos pensionados y trabajadores independientes. Y adicionalmente, a través de su núcleo familiar, llegamos a 11 millones de personas más. Cuando trabajamos con población vulnerable, estamos hablando de 7 millones de colombianos. Pues nosotros directamente llegamos más o menos a 23 millones de colombianos. ¿Y a cuántos esperan llegar? La idea nuestra siempre, y eso depende de la formalidad, es aumentar el número de asalariados que trabajan y que están afiliados con las cajas. Los incrementos anuales han sido del 6%. Y la verdad es que nosotros dependemos mucho de la formalidad laboral. Carlos Rodríguez tiene la siguiente pregunta. De esas cifras que nos comenta, ¿cuántos trabajadores independientes están afiliados? Pues yo creo que esa es una cifra baja, ¿no? Es alrededor del 6% de trabajadores independientes. Vanessa Pérez, editora de Empresas, tiene la siguiente pregunta. Con la nueva ley de financiamiento y toda esta idea de reforma tributaria, pues que ha tenido muchos nombres, se trabaja el tema de eliminar los parafiscales de las empresas. ¿Qué tan vulnerables son las cajas de compensación al no recibir esto y cómo haría el sector para sustituir esos recursos? La ley de financiamiento, hasta donde sabemos, no incluye este parafiscal. No obstante, con la reforma tributaria del año 2012, se redujeron 13.6 puntos de parafiscalidad. Como lo dijo incluso el doctor Clavijo de ANIF, su impacto en la formalidad fue marginal. Realmente solamente subimos 3 puntos la formalidad con la eliminación de 13,6 puntos de la parafiscalidad. De manera que uno esperaría que si se elimina un 4, pues no vaya a ser un impacto realmente importante en ese segmento. Y pienso que lo más importante aquí es analizar la relación costo-beneficio y es ese 4% que representa hoy en día. Nosotros estamos convencidos que las cajas de compensación cierran brechas sociales. Y nosotros, y nuestra finalidad más importante es sostener la clase media. Ustedes saben que en subsidios cruzados el gobierno nacional ha destinado cerca de 70 billones de pesos en población pobre y vulnerable. Y eso ha significado que en los últimos 10 años, 3.5 millones de personas han salido de la pobreza. Y han entrado en lo que nosotros llamamos clase media emergente, que son personas que ganan entre 340.000 pesos y 1 millón de pesos. Esa es nuestra clase media emergente. El 75% de nuestros afiliados devenga entre 0 salarios y 2 salarios mínimos. O sea, está en este umbral. Y nosotros lo que nos dedicamos es a evitar que esas personas que alcanzaron esa movilidad social se devuelvan. Yo pienso que ese parafiscal hay que revisarlo con mucho cuidado. Bien lo decía el doctor Leonardo Borda de FEDesarrollo, cuando una asignación como esta promueve movilidad social y bienestar, hay que pensarlo. ¿Pero ustedes se sienten realmente vulnerables a que esto pase? No hay reforma tributaria en la que este sector no haya sido, se haya sentido vulnerable. Es como una sombra. Pero lo importante aquí y hoy en día es que pienso que hay más conocimiento del sistema. Cuando alguien dice que hay que quitar un punto, lo hace mirándolo desde el punto de vista macroeconómico. Cualquier economista te diría que si se reduce un parafiscal, pues eso tiene un impacto en la formalidad. Negar eso desde el punto de vista teórico, pues no se puede. Pero desde el punto de vista real, lo que les invito yo siempre es a mirar esa relación costo-beneficio. Y sobre todo si ustedes saben que estamos en un momento fiscal tan delicado, no es muy fácil que el presupuesto nacional pueda absorber esa parafiscalidad. Miren que cuando se eliminó el aporte al ICBF y al SENA, pues lo asumió el presupuesto nacional, no fue que desapareciera. En este caso tampoco podría desaparecer. Lilian Marillo, editora de Finanzas, tiene la siguiente pregunta.
¿Cuáles son las cajas de compensación con más empresas afiliadas? Bueno, como nosotros vivimos del aporte empresarial, obviamente donde hay más formalidad, las cajas son más importantes desde el punto de vista financiero. Hoy en día, pues obviamente esa formalidad se concentra en las principales capitales del país. Estamos hablando de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, de Cali. Tenemos también Santander, Cartagena. Esas son las cajas, digamos, que tú puedes ver que son financieramente más fuertes. Tatiana Arango, editora de Nuevos Medios, tiene la siguiente pregunta. ¿En cuánto calculan que puede cerrar la tasa de desempleo este año y cómo se traduce eso en el crecimiento para las cajas de compensación? Bueno, el desempleo sigue moviéndose en el 9.5, en el 9, y pensamos que se va a cerrar en eso. Nosotros hemos mirado las encuestas del DANE de los últimos años y el crecimiento del trabajador asalariado ha sido, digámoslo, que vegetativo. Lo que está aumentando realmente es el trabajador cuenta propia o el trabajador informal. La tasa de informalidad en Colombia es la primera de la región. Es decir, nosotros tenemos hoy en día el 51% de trabajadores informales. ¿Cómo están haciendo para atraer más empresas a las cajas de compensación? Bueno, la verdad es que ahí es donde dependemos de la formalidad empresarial. Hoy en día hay 1.500.000 empresas. De esas 1.500.000 empresas están afiliadas al sistema de compensación familiar 627.000. Y el aumento de esas empresas, como les decía, no ha sido muy importante. Ha estado entre el 6% y el 9%. Entonces, realmente el trabajo que tenemos que hacer no está allí, sino, y lo he planteado en varios foros, es cómo nos adaptamos todos, todo el sistema laboral, cómo se adapta a esa informalidad, ¿sí? Porque nosotros no podemos pretender que vamos a convertir a toda esa población en un trabajador asalariado. Es más, muchos de ellos no quieren hacerlo. Muchos de ellos quieren sus trabajos concebidos de una manera diferente. Hoy en día la tecnología que está causando una disrupción en el mundo laboral nos está planteando otras formas de trabajo. Entonces nosotros lo que planteamos desde el sistema es qué servicios podemos plantear a esa población que está ocupada, pero es informal, para que esté cubierta por los sistemas de protección social y para que quiera estar en una caja de compensación familiar. ¿Ustedes tienen algún mapa de las empresas o los sectores de las empresas que más aportan al sistema? Sí, mira, que hemos hecho un estudio reciente y cuando el sistema nace, nosotros nacemos del sector manufacturero, ¿no? Entonces, nuestros trabajadores estaban en el sector de la industria, sobre todo el tema minero, el tema de construcción. Hoy en día, toda la fuerza se está volcando al sector servicios, ¿no? Y precisamente por eso es que están variando las formas de relación laboral, porque en el sector manufacturero son muy formales, digámoslo así, en el sector servicio la cosa es más informal. Entonces nos estamos mudando hacia allá y la verdad es que hoy los mayores aportes están en el sector servicios. ¿Y ustedes cómo se están acercando a las empresas del agro, por ejemplo? Bueno, es allí donde está la mayor informalidad. Hoy en día es del 86%. En el campo. Y allá tenemos muchas dificultades porque el trabajador rural es una excepción. Acuérdense que, digamos que allá se trabaja por ciclos, entonces hay jornaleros y hay personas que están rotando de ciudad a ciudad. Y la verdad es que este sistema fue pensado para una formalidad con una estructura. Entonces hemos venido trabajando con la SAC. Ellos están trabajando en un proyecto de ley para establecer pisos mínimos de protección al trabajador del campo y obviamente en esa medida nosotros tenemos que entrar y ser más flexibles para mirar qué servicios se puede llevar a un trabajador rural. Donde podemos causar más impacto tal vez es en el tema de vivienda, ¿sí? Y por eso estamos tratando de trabajar con el Ministerio de Vivienda en un programa que se llama Construcción en Sitio Propio.
El campesino pues tiende a tener su parcela, pero no tiene mucha facilidad de acceso a subsidios para vivienda, y creo que ahí es un nicho en el que podemos trabajar conjuntamente con el gobierno. Sebastián Montes, periodista de Globo Economía, tiene la siguiente pregunta. Sí, yo quisiera preguntarle, al cierre del año, ¿qué tanto habrán desembolsado las cajas de compensación para subsidios de vivienda? El año pasado desembolsamos cerca de $500 billion, 531.000 millones de pesos en aproximadamente 35.000 subsidios de vivienda. Somos, desde ese punto de vista y desde esa cifra, un coequipero muy importante del Ministerio de Vivienda y de las políticas de gobierno de vivienda. Laura Bolaños, periodista de finanzas, tiene la siguiente pregunta. Por acá, ustedes ya habían hablado de incorporar el leasing habitacional. ¿Cómo va con este tema? Pues sí, en ese momento el Ministerio de Vivienda está empeñado en unas nuevas modalidades. El leasing de vivienda, por ejemplo, tiene una participación de menos del 1% en toda la torta de subsidios, tanto de gobierno como de las cajas. Y la verdad es que las personas a veces no tienen para hacer cierres financieros cuando se les entregan los subsidios de vivienda. Entonces nosotros lo que queremos aquí es facilitar eso. Y el leasing es la mejor, digamos, el mejor instrumento financiero que permite esos cierres y que permite a estas personas que están entre un salario y 4 salarios mínimos acceder a vivienda. ¿Pero ya lo están haciendo? No, no se ha empezado, la reglamentación la está haciendo en este momento el Ministerio de Vivienda, pero nosotros venimos trabajando con ellos en esa reglamentación. ¿Y para cuándo creen que podría pasar? Nosotros creemos que para marzo del año entrante ya eso tiene que estar por lo menos regulado. Laura Bolaños, periodista de finanzas, tiene otra pregunta. Otro de los beneficios que tiene, digamos, las cajas de compensación es el seguro de desempleo. Entonces, ahí, ¿qué tanto han accedido las personas a él y qué tanto representa para ustedes el tema de las cajas de compensación? Ahí voy a contarles un antecedente. Las cajas nacen de un acuerdo voluntario empresarios-trabajadores para entregar un subsidio a las familias de los trabajadores. Cada vez que viene un gobierno, pues ese gobierno establece un fondo diferente. En este caso, estamos en un fondo que se llama el Fondo de Protección al Cesante. Y ese fondo se crea precisamente para otorgar subsidio de desempleo a aquellas personas que estuvieron afiliadas al sistema y que quedan cesantes. Este seguro de desempleo aplica durante 6 meses. Y la idea es que mientras tanto ellos van a recibir una ayuda monetaria y también nosotros vamos a cotizar por ellos a salud y pensiones. El año pasado entregamos 162.000 subsidios de desempleo, y este tal vez es uno de los fondos más grandes y más importantes que se tiene dentro de la aplicación del 4%. Nosotros queremos replantear el uso del fondo, porque, como les decía, si dependemos de la formalidad, en las ciudades grandes no se entregan muchos subsidios al desempleo, en las ciudades pequeñas, en cambio, se acaban rápidamente. Entonces, queremos modificar la distribución del fondo para poder también en las ciudades grandes poder ayudar a las pymes y a las mini pymes en todos sus programas de emprendimiento. De esos 162.000 que usted mencionaba, en monto, ¿cuánto es? ¿En dinero cuánto? Eso aproximadamente fueron 702.000 millones de pesos el año pasado. Noelia Sigüenza, periodista de economía, tiene la siguiente pregunta. Por acá. ¿Qué pasó con la propuesta que les habían hecho de financiar las vías terciarias? Sí, mire, esto es un parafiscal. Un parafiscal es un gravamen que tiene una condición específica, y es que viene de un sector para ser aplicado en el mismo sector. En este caso, viene del empleador para ser aplicado en los trabajadores, ¿sí? Entonces, este sistema está diseñado para la formalidad, los trabajadores y sus familias. Cuando se pensó en el FOSFEC, en el momento en que arranca el FOSFEC, empezaron a quedar unos excedentes porque todavía había complicaciones con la aplicación del mecanismo. Y lo que se pensó es cómo usamos estos excedentes. Y en ese momento, el gobierno anterior se pensó que esos excedentes se podían usar para crear empleo.
pero la verdad es que se distorsionó la idea de la creación de empleo y se habló de que esos recursos se debían aplicar, por ejemplo, a construir vías terciarias. La construcción de vías terciarias no es una responsabilidad de las cajas de compensación. Las cajas de compensación no son constructoras, no hacen vías, de manera que nosotros, la verdad, nos opusimos a esa idea. Porque estaban, digamos, que un poco disfrazando con el tema de creación de empleo, pero pues no se trataba en realidad de creación de empleo y nos opusimos a esa medida y nunca, digamos, nunca entró en vigencia. ¿Qué otras propuestas les han hecho para utilizar los recursos? Siempre que hay déficit fiscal, se les ocurre usar las cajas de compensación como caja menor. Y ese es uno de los reclamos más sentidos que hacemos desde el sistema. Porque la verdad es que este sistema está creado para beneficiar a los trabajadores, para mantenerlos en la clase media. Propuestas como la de hacer vías terciarias o sustitución de cultivos, que también se nos propuso, pues eso no entra dentro del marco de lo que nosotros hacemos. Entonces, cada vez llegan personas que se les ocurre darle una destinación distinta a esos dineros, pero se les olvida primero que es una prestación social y las prestaciones sociales están protegidas constitucionalmente y se les olvida que es un parafiscal. Ya que estamos hablando algo del posconflicto, ¿cómo ustedes están aportando al posconflicto? Nosotros de manera directa no aportamos al posconflicto, pero un punto por lo menos del 4% se destina a población vulnerable. Y yo pienso que esa es la forma en que el sistema contribuye con todo este proceso. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos la obligación de destinar recursos a la primera infancia. Nosotros tenemos que destinar recursos en niños de 0 a 6 años y en jornada escolar complementaria. Hoy en día, del 1.200.000 niños que están en el sistema, nosotros atendemos 20. Y nosotros además hemos aprendido con la experiencia y por tanto somos operadores también del ICBF. Nosotros trabajamos en temas con estos niños como la prevención de la drogadicción, el bilingüismo, el aprendizaje matemático y la comprensión de lectura. Entonces nosotros hacemos mucho trabajo en el tema de infancia, en el tema de la formación para el trabajo también. Hay muchas personas que han estado en el conflicto armado que están en nuestros programas de formación para el trabajo. Luego la caja de manera, a través de los fondos, sí impacta el tema de la población vulnerable. ¿Y tenemos cifras de cuál ha sido el impacto? Cifras de impacto no, porque lamentablemente la información en el sistema es difícil de conseguir, principalmente porque la superintendencia considera que esa información no puede ser conocida por todo el mundo. Pero estamos iniciando en crear líneas de base para en unos 3 a 4 años poder establecer el nivel de impacto que tenemos frente a la población. Lina Guevara, periodista de Economía, tiene la siguiente pregunta. Queríamos saber a cuánto ascienden los pasivos de las cajas de compensación en relación con el sistema de salud. Bueno, mira, precisamente hoy estábamos hablando del tema con el ministro de Hacienda y son 283.000 millones en el régimen contributivo y 80.000 millones en el régimen subsidiado solamente por deudas no POS. Eso sin contar con un tema que se llama restituciones, que es cuando el Estado y los prestadores de salud tienen diferencias en el pago de facturas, donde allí también tenemos unas diferencias de casi 400.000 millones. ¿Ustedes piensan alguna reestructuración frente a este tema? El 4% está dividido en diferentes fondos, ¿no? Entonces, cada punto del 4 tiene una destinación específica y tiene una reglamentación propia. En materia de salud, el 10% del 4 debe aplicarse a programas de salud. Desde el año 93 hasta hoy hemos trasladado 8 billones de pesos, el sistema ha trasladado 8 billones de pesos al sistema de salud. Tenemos la tercera parte de los afiliados del país. Eso quiere decir que nosotros somos muy importantes en el tema de salud. Pero en el régimen subsidiado, estos programas de salud están dentro de las cajas. Es decir, es un porcentaje del 4%. Nosotros no podemos capitalizar
porque no podemos llevar otros puntos del 4 a salud, porque eso sería un peculado. Entonces, como no se puede capitalizar, ese pasivo va creciendo y ese pasivo nos va afectando la caja. Por eso son todos los problemas de salud que hemos tenido. Entonces, la idea hoy en día, lo que estamos planteando es, uno, permitan que podamos sacar los programas de salud de las cajas para que esas cajas se puedan capitalizar con unos socios, con unos accionistas. Y queremos participar en la ley de punto final y buscar una solución al tema. Es decir, páguenos las deudas del no POS a través, por ejemplo, de títulos de tesorería, de TES. Y en eso está trabajando el gobierno nacional, en poder emitir esos papeles con el fin de que se pueda ir al mercado secundario y se pueda obtener el pago de estos pasivos. Paola Vargas, periodista de Ocio, tiene la siguiente pregunta. Nos gustaría saber qué aportes o ayudas están dando las cajas a los venezolanos que llegan al país. Bueno, nosotros directamente no podemos hacer aportes a personas que no sean afiliadas al sistema, por ley. Es decir, nosotros solamente podemos dar beneficios a trabajadores afiliados. Sin embargo, es mucho lo que las cajas, sobre todo las ubicadas en Santander y el norte de Santander, están haciendo por esta población, en los programas que tienen que estar financiados con el fondo del que les hablaba, el FOSFEC. El Fondo de Protección al Cesante tiene un porcentaje para capacitar para el trabajo y de ahí estamos tratando de ayudar a esa población. Vanessa Pérez, editora, tiene otra pregunta. Queríamos entender un poquito el modelo de las cajas de compensación. El subsidio tiene supermercados, CAFAM tiene farmacias. ¿Qué otros ingresos, pues además, obviamente de los que reglamenta la ley, qué otros ingresos tienen las cajas de compensación y qué tan regulado está ese manejo de recursos en ese sector? Mira, en los años 70 y en los años 80, cuando las cajas no estaban tan reguladas, fue el momento en que estas cajas desarrollaron sus grandes centros recreativos y culturales y fue el momento en que desarrollaron el negocio de las grandes superficies y se metieron al tema de droguería. En los años 90 les dijeron, si ustedes quieren continuar con el negocio de grandes superficies y de droguerías, pues tienen que hacerlo con recursos propios. Ya no pueden invertir un peso del 4%. De manera que desde los años 90, si quieren mantener esos negocios, porque acuérdense que estas son instituciones privadas, lo pueden hacer, pero tienen que ser autosostenibles. Y desde ese momento, solamente 4 cajas de compensación hoy en día mantienen el tema de grandes superficies y droguerías. O sea que no se puede invertir un peso del 4. Y siempre tienen 2, digamos, controles. Tienen a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la DIAN. Laura Neira, periodista de Nuevos Medios, tiene la última pregunta. Bueno, sabemos que esta semana comienza el Congreso número 30 de cajas de compensación. ¿Cuál es el objetivo que ustedes esperan tener con esta edición? Mira, esta vez nos quisimos centrar en el tema de la informalidad laboral y empresarial. Nosotros estamos convencidos que la informalidad el tema de la formalidad, perdón, no es un hecho. La formalidad es un proceso y es un proceso que desde nuestro punto de vista tiene que ser flexible. La formalidad para las empresas grandes es muy importante porque redunda en bienestar económico incluso para ellas mismas. Pero para pymes y mini pymes, la formalidad es importante, pero no es esencial para crecer, porque se está llevando más del 40% de las utilidades que recoge. Nos decía Confecámaras que una empresa, que de 10 empresas que se crean, al cabo de 5 años solamente 3 permanecen. Entonces, este tema es muy preocupante para todos los sectores. Lo que quisimos hacer es invitar a todos los sectores para que nos digan desde su visión dónde están los principales problemas. No es lo mismo la informalidad para el sector bancario que para el sector pensional. Se manifiesta la informalidad de maneras diferentes. A nosotros nos pega en varios sentidos y es que nosotros dependemos de la formalidad. Para nosotros es muy importante empezar a trabajar en la capacitación de los trabajadores. Hoy en día de nada sirve, por ejemplo, eliminar costos para fiscales, ¿sí? Si al final la productividad no crece. Es decir,
a un vendedor de colchones que le quiten los parafiscales, pues sí, maravilloso, pero si no hay venta de colchones, nunca va a crear más puestos de trabajo. Entonces, la productividad y la formalidad tienen que ir de la mano. Y nosotros queremos mostrar eso. Y al final lo que queremos mostrar es que la solución no está en eliminarnos, porque los problemas son muy graves y son diversos, están en diferentes frentes. Por ejemplo, se está buscando que haya más personas bancarizadas, pero ¿para qué? Pues para que puedan tener acceso a créditos, para que haya trazabilidad de las operaciones. Estamos buscando bajar los subsidios a las pensiones altas. Estamos mirando el tema del salario mínimo. ¿Realmente este es un salario mínimo alto en comparación con la región o no? Es decir, hay muchos temas que involucran esta problemática y lo que nosotros queremos es mostrar que necesitamos muchas soluciones en muchas vías.